preventiva. Queremos dar la bienvenida al doctor Jorge Vinicio Araques, cardiólogo, y con él vamos a hablar de un tema bastante interesante al que hay que poner muchísima atención. Detectar cuáles son estas señales que nos pueden ayudar para detectar un derrame cerebral. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Un gusto tenerlo aquí en el programa. Hola, muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, vamos a tratar un tema que muy prevalente tanto en el Ecuador como a nivel mundial, ¿no? Es importante conocer qué es un derrame cerebral. ¿Cuándo podemos decir o cuándo un especialista puede decirle a un paciente que tiene un derrame cerebral? Bueno, las enfermedades cerebrales podemos dividirlas, o también son conocidas como stroke, las cuales podemos ser, estas pueden ser isquémicos o hemorrágicos. Isquémicos quiere decir que está producido por la obstrucción de un trombo o de una placa que se ha ulcerado y forma coágulos por una placa de grasa. O también pueden ser los hemorrágicos, en los cuales están causados por la ruptura de una de las arterias principales o secundarias a nivel cerebral. Y dependiendo de esto se va a presentar diferentes tipos de sintomatología. Doctor, súper importante, ¿a quién le puede pasar esto? Bueno, generalmente los eventos isquémicos se presentan en personas que son mayores de 65 años de edad, los cuales, claro, esto no quiere decir que personas menores no los tengan, esto depende de diferentes comorbilidades o de medicación o del consumo de algunas sustancias no legalizadas que pueden acelerar estos eventos. Generalmente tenemos varios factores de riesgo que se los denomina para la producción de estos eventos isquémicos, como son la obesidad, la diabetes, el colesterol mal controlado, la hipertensión arterial, que esto es muy frecuente, la falta de actividad física. Son todas estas conglomeraciones que pueden desencadenar en un evento isquémico o en un evento hemorrágico, dependiendo de cuál sea la prevalencia del factor de riesgo. Nuestro número de WhatsApp está abierto para que usted pueda comunicarse junto a nosotros. Si tiene alguna pregunta que desea hacerle a nuestro especialista, por supuesto, nosotros se la vamos a hacer llegar. Ahora, Doc, ¿cómo nosotros podemos prevenir que nos llegue a suceder esto? La alimentación es importante, realizar ejercicio también podría ser importante. ¿Qué otras, no sé, como actividades podemos hacer o deberíamos dejar de hacer para que no nos suceda? Bueno, indicarles a ustedes que primero estos eventos isquémicos o hemorrágicos generalmente se pueden presentar de forma repentina. Hay muy pocos signos que nos pueden alertar de que esa persona puede llegar a desencadenar un evento ya permanente, como por ejemplo hay dolores de cabeza, puede haber pérdida de la sensibilidad en la mitad del cuerpo o solamente las manos o en la cara, desviaciones. Hay eventos que son permanentes y otros eventos que son generalmente que ya nos van a dejar secuelas. Obviamente la prevención de los factores de riesgo, esto es fundamental. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es siempre acudir a una visita médica. Indudable, si la persona no tiene ninguna otra condición, una visita al año con los exámenes respectivos son muy necesarios. Cuando ya las personas ya presentan estos diferentes tipos de comorbilidades que son la hipertensión arterial, el mal control del colesterol, una dieta que es completamente inadecuada, la falta de actividad física, obviamente nosotros tenemos que ir corrigiendo cada uno de estos factores, porque lamentablemente la presencia de estos no nos van diciendo, oye, tú vas a presentar algún problema, tú tienes estos síntomas, vas a presentar este problema, sino que la sintomatología necesaria, los eventos se presentan en forma repentina. Y claro, lamentablemente, dependiendo del territorio de la arteria cerebral que se encuentre lesionada, lo que va es las secuelas, ¿no? Y las secuelas pueden ir simplemente desde una dificultad para caminar hasta parálisis de la mitad del cuerpo, todo el cuerpo, no tener condiciones para poder expresarse adecuadamente, pérdida de habla. Entonces es muy importante que la prevención de cada uno de estos factores. Doctor, si pudiéramos ponerle un porcentaje a cuán importante es una buena alimentación y el ejercicio para poder prevenir todos estos acontecimientos, ¿cuánto le daría? El 100%. El 100%. Claro, es que esto no quiere decir que, bueno, mañana sí, hoy no, mañana sí, hoy no. Esto tiene que ser en forma permanente. O sea, la actividad física es permanente. Usted tiene que tener un peso
que vaya en relación con su estatura. Tiene que siempre estar con controles frecuentes de la de presión arterial. Los niveles de glucosa son fundamentales. La actividad física es fundamental y otros factores de riesgo como el consumo de cigarrillo o de bebidas alcohólicas de igual manera tiene que ser. O sea, no, esto de la salud no nos quiere decir que vayamos saltándonos un día, hoy sí, mañana nos cuidamos, la siguiente semana no. O sea, por ejemplo, tenemos nosotros casos de pacientes que dicen, no, es que por las fiestas, por las festividades es que me excedí. Claro, y cuando regresan, ya sea de estas festividades de fin de año, generalmente sus niveles de tanto de glucosa, de colesterol son muy altas. Y en estos desbalances, pues es donde hay mayor progresión y daño arterial, y seguramente en un futuro muy cercano van a tener alguno de estos eventos y complicaciones. Y decirles que lamentablemente el cerebro no se regenera. Un cerebro o una célula que haya comprometido y haya muerto, pues ese no regresa, y lo único que se realiza a partir de ahí es tratar de recuperar lo más que se pueda. Pero por eso ustedes pueden ver muchas personas que van en silla de ruedas, muchas personas que van con sus diferentes apoyos porque no pueden movilizarse, porque esas células no se recuperan. Tenemos pregunta de nuestros televidentes y dice: saludos al gordito, un saludo enorme para nuestro querido gordito de parte de todos los televidentes que tanto lo quieren. Y dice: a mí se me suele dormir el brazo o la pierna. Aparte tengo antes de eso un fuerte dolor de cabeza, como si estuvieran apostándome, no sé, o como una corriente eléctrica. Tengo 27 años. ¿Es posible que me pueda dar un derrame cerebral? Bueno, como les había indicado, lo más común que se presenten de los derrames cerebrales, esto es a nivel de los 65 años de edad. Sin embargo, en personas menores de esta edad es menos frecuente porque hay menor prevalencia de los factores de riesgo. Pero podría pasar. Pero podría pasar dependiendo si es que esa persona tiene alguna enfermedad congénita, o porque tiene alteraciones en los factores de la coagulación. ¿Qué quiere decir esto? Que su organismo produce con mayor cantidad trombos, ¿no? Y generalmente en este grupo de personas, ¿qué es lo que suele suceder? Hay alteraciones en las curvaturas normales de la columna, y esto está determinado por los diferentes tipos de trabajo, la mala posición, la mala utilización de la computadora, el estar pendiente siempre del teléfono en su mala. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Desalinean la columna y por donde salen los nervios, comprimen los nervios, y por eso es lo que sienten generalmente cuando se recuestan. Ellos sienten un adormecimiento de uno de los brazos, que cuando se levantan empieza así como el hormigón y poco a poco va desapareciendo. Y en mujercitas a esa edad, generalmente los dolores de cabeza suelen estar desencadenados por migrañas. Y entonces, claro, lo que hacemos también es, viene un dolor de cabeza, tomamos una tableta, se les quita el dolor de cabeza, y eso lo hacen casi mensualmente. Y primero tenemos varias complicaciones. ¿Por qué? Porque al estar ingiriendo medicación en forma permanente podemos dañar alguna de las estructuras de nuestros órganos. Segundo, al tomar así en forma aleatoria medicación, hacemos que esas cefaleas, esas migrañas se vuelvan crónicas y posteriormente sean intratables, porque generalmente lo que hacen es tolerancia a los medicamentos. Muchísimas veces, y en esta muchas veces me siento identificado, ¿qué sucede con la falta de sueño? A veces me quedo viendo una serie y muchísimos de nosotros nos pasa lo mismo y tenemos que madrugar al día siguiente. ¿Cuánto afecta la falta de sueño en este tema? Claro, a ver, te voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos un compromiso y que nos quedamos hasta altas horas de la noche, pues el día siguiente nosotros pues no amanecemos o no nos quedamos muy bien, estamos cansados, estamos con sueño, con falta de actividad, con querer hacer muchas cosas. Pero si esto se hace muy repetitivo, todo eso va acumulando y desgastando nuestro sistema, porque normalmente tenemos que dormir entre 7 y 8 horas diarias para tener al día siguiente tener una adecuada desempeño y no ir maltratando y desgastando nuestro sistema nervioso y nuestro sistema mental. Por eso es que vienen la ansiedad, la angustia, la depresión con la falta de sueño. Así que duerma bien, por favor, duerma lo que se tiene que dormir. Doc, tenemos varias preguntas de nuestros televidentes. Yo le voy a ir leyendo y usted me ayuda respondiendo lo más rápido posible para poder alcanzar algunas. Buenos días, siento adormecimiento en la mitad de la cara, dolor en el pecho y en el brazo izquierdo, dolor en la cabeza y adormecimiento en las manos. Tal vez es un signo de derrame, tengo 50 años. Estos no son signos de derrame.
Si solamente tenemos así en forma transitoria estas manifestaciones, que como les explico, tenemos que corroborar primeramente cómo están sus otras alteraciones, si tenemos factores de riesgo y si hay alteraciones a nivel de la curvatura normal de la columna cervical, generalmente. Perfecto. Dice, buenos días, yo sufro hace años de parálisis facial. ¿Podría eso ser una señal de un derrame cerebral y suele dolerme la cabeza como hincones? Bueno, estos de las parálisis faciales generalmente pueden ser parálisis faciales. Hay que saber si es una parálisis facial por una alteración periférica o por una alteración central, porque su parálisis facial pudo haber sido desencadenada anteriormente por algún derrame a nivel cerebral o por una obstrucción de alguna de sus arterias. Pero generalmente las parálisis faciales son producidas por afectaciones periféricas de los nervios. Muchísimas gracias, doctor, pero yo quiero saber ahora qué está pasando en Cocina Carishina. Muchísimas Martín, gracias. ¿qué está pasando? Muchísimas gracias al doctor Jorge Vinicio Araque, cardiólogo, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas preguntas, pero esperamos que las que leímos pues les hayan servido muchísimo. Gracias, doctor, por haber estado junto a nosotros. Y ahora sí, mi querido Estevitan, llegó el momento de... Ay, Martín, ¿qué está pasando allá? En Cocina Todos tenemos Carishina. hambre. Todos tenemos hambre.